Creyentes en Argentina, católicos, evangelistas, aquellos que no creen, cada vez pesan más, entre muchos factores, el tema político y pesan en política. Estamos para analizar cómo se han comportado las creencias en Argentina con Verónica Belibo, ¿así se pronuncia, Verónica? Jiménez Belibo, sí. Jiménez Belibo, socióloga, doctora en sociología. Muchísimas gracias por estar aquí. Es investigadora del CONICET, una de las coautoras de un informe muy importante realizado por el equipo liderado por Malimasi en torno a esta relación entre, bueno, la Argentina y los creyentes y el comportamiento de las creencias a lo largo de muchos años. Una muestra representativa de la Argentina. Esto es así, ¿no? Sí, a nivel nacional. A nivel nacional. El primer dato, Verónica, que llamó la atención fue que los católicos, aquellos que se dicen católicos, había bajado significativamente en 11 años. ¿A ustedes lo sorprendió? ¿Cuál es esa cifra y si lo sorprendió? La cifra es 62,9%. Ese es el número de las personas que hoy por hoy se declaran católicas en Argentina. No nos sorprendió demasiado porque nosotros tenemos datos de dos censos, los dos últimos que preguntaron sobre religión en Argentina, el 1947 que daba 93% de católicos, 1960 que daba 90% de católicos. Luego en el censo no se preguntó más. De ahí la importancia de este estudio que permite acceder a datos que de otra manera no están. No tenemos datos cuantitativos sobre creencias, prácticas religiosas. Hace 11 años, ¿cuánto era la cifra? En 2008, nuestra primera encuesta nos daba un 76,5 de católicos. Entonces, ahí sí vemos que hay como una curva descendente que ya viene desde mediados del siglo XX. Entonces, los sociólogos no anticipamos, no hacemos predicciones, pero sí podíamos ver que había una cierta tendencia que se correspondía además con el crecimiento de otros dos grupos. El primero, que en número, son los sin religión, las personas que cuando se les pregunta su religión dicen ninguna, o soy ateo, o soy agnóstico. Y el segundo, los evangélicos. ¿Los ateos cómo se ha comportado esas picos o bajas en su adhesión a esa no creencia? No hay picos, hay como deslizamientos. Sí. Los ateos han crecido, desde el 2008 hasta ahora han crecido. El espacio de los sin religión, que en 2008 era del 11,3%, además de crecer, parece haberse especificado, porque son más los que dicen hoy por hoy que son directamente ateos. Antes decían no tengo religión, una cosa un poco más general y menos definida. Una tomada de posición hay, claro. En eso como en otras cosas. Bien. Aparentemente hay definiciones con respecto a la religión y a la relación de las personas con las creencias y las prácticas religiosas que hoy vemos que se están definiendo más claramente. Más explicitadas. ¿Y los evangélicos? Y los evangélicos, que eran 9% en el 2008, hoy son el 15,3%. O sea, también han crecido. Ahora, la percepción del peso de la Iglesia Católica en Argentina, por lo menos en la vida política y en la opinión pública, parece mucho mayor, ¿no?, que este 62% que indican las creencias personales. A ver, lo que es importante entender que las creencias de las personas y las instituciones religiosas no responden a un sistema democrático, entonces no hay representatividad aquí. Son instituciones que están en el espacio de la sociedad civil, que ocupan un lugar, que cumplen además toda otra serie de funciones, además de ocuparse de la espiritualidad de la gente, por así decirlo. Un rol político también, ¿no? A nivel político también, pero sobre todo me interesa destacar a nivel social que muchas veces no se toma en cuenta, ¿no? En los barrios en donde, en los barrios más marginales, en donde a veces el Estado no llega o llega de manera deficiente. Los curas villeros, ¿no? Los curas villeros, también pastores que se ocupan de las personas, sin necesidad de ir, pero se ocupan de necesidades concretas, se ocupan del acompañamiento de personas en momentos de sufrimiento causados por problemas de pobreza, problemas sociales, problemas familiares. Entonces, yo creo que esa es la fuerza que hoy por hoy tienen las instituciones religiosas. La cuestión política, es interesante decirlo, tiene que ver con una larga tradición de relación entre Iglesia y Estado en Argentina, que son dos temas que nosotros consideramos en nuestro equipo que tienen que ser trabajados de manera diferente. Una cosa es lo que las personas, a dónde las personas dicen que pertenecen, otra las cosas que creen, otra las cosas que practican, que pueden coincidir o no. Y otras cosas son los compromisos políticos. Ahora, Verónica, a lo largo de estos largos años, porque te hablabas de los censos de la primera mitad del siglo XX en Argentina. Segunda mitad, 47 y 60. Ah, está bien. Segunda mitad, bueno,
¿hay algún tipo de cambio en el modo en que los creyentes manifestaban sus prácticas religiosas? Quiero decir, antes iban más a la iglesia y la Iglesia Católica representaba una institución que hablaba de sus sentimientos religiosos y ahora están más retraídos a una práctica individual. Son preguntas muy interesantes porque no tenemos mediciones acerca de eso. Es decir, lo que sabemos por los que relatan las instituciones, aparentemente hay como una especie de relato de la edad de oro de la institución, en donde la institución estaba en todos lados. Sí. Nosotros eso no lo podemos saber porque no hacíamos en ese momento investigaciones, entonces no los tenemos. Lo que sí hoy podemos ver es que hay una serie de prácticas y de creencias que se han vuelto cada vez más individualizadas, procesos de individuación, decimos nosotros. Personalización de la creencia, algo así. Claro, exactamente, en donde las personas sienten que pueden elegir qué creer, cómo combinar las diferentes creencias, cómo combinar las diferentes prácticas, alejándose de las instituciones, pero sin prescindir de ellas. Claro. Entonces, eso es lo que hoy parece signar este espacio de lo religioso. Una especie de religión a medida. A su manera, decimos nosotros. A su manera, religiosidad por su propia cuenta, cuentapropismo religioso, son las distintas maneras de decirlo y de entenderlo. Hablabas de los evangélicos, del 9 al 18... 15%. Al 15%, casi duplican, ¿no? Sí, no tanto. Bueno, un poquito menos. Han crecido. Han crecido, pero muy significativamente. Esto es por una eficiencia de los evangélicos a la hora de permear en los barrios humildes, esa multiplicación de iglesias también muy barriales que no necesitan grandes templos ni necesitan de una jerarquía eclesiástica como la católica. Bueno, se debe a una multiplicidad de razones. Como siempre, estos cambios que son complejos también requieren explicaciones complejas. Una son las campañas de conversión, otra es que tienen como un tipo de religiosidad de proximidad. El pastor está cerca, es un vecino, es alguien como uno, es alguien que tiene además su familia. En algunas denominaciones las mujeres pueden ser pastoras también. Entonces eso da como una mayor presencia y un mayor acceso al pastorado de sectores a los que les resultaría bastante más difícil, por ejemplo, acceder al sacerdocio. Porque el sacerdocio son 5 años de seminario. Que aparta un poco de la vida cotidiana, claro. Exactamente. Entonces, esa es una de las razones que nosotros vemos. Otra de las razones tienen que ver con las seguridades que ofrecen frente a momentos de incertidumbre. No estoy hablando solamente de crisis coyunturales, sino a momentos de incertidumbres vitales, ontológicas, podríamos decir. Las respuestas que dan, ¿no? Las respuestas que dan, que sobre todo son una respuesta de mucha presencia. Yo creo que esto es importante entenderlo. Cercanía y presencia. Cercanía y presencia permanente, hermanos que van, que están, que acompañan. ¿Se parecen más en ese sentido a los punteros políticos? Sí, pero de alguna manera todos los líderes religiosos se parecen a los punteros políticos, porque hay que estar, tienen las mismas habilidades, hablar con la gente, escuchar a la gente, conseguir las cosas que se necesitan. Habilidades hacia abajo y hacia arriba, digamos, de los sectores, de las capas sociales, ¿no? Sí. Claro. Verónica, el hecho de que la pobreza sea un problema estructural en la Argentina y los recursos del Estado destinados a administrar esa pobreza y asistir a esa pobreza también sean parte estructural del presupuesto, no importa de qué gobierno se trate, ¿ha fortalecido la penetración de, por ejemplo, los grupos evangélicos como mediadores entre el Estado y las necesidades de la gente? Mira, es una respuesta que también es compleja. Estoy dando todas respuestas de socióloga, pero la verdad que en realidad estos grupos se cumplen esa función allí donde el Estado no está. Donde el Estado regula, el Estado acuerda con estos grupos, pero acuerda también como acuerda con las parroquias católicas en los barrios donde hay parroquias católicas. Entonces, pastores y sacerdotes y religiosas también, que están presentes en esos espacios de necesidad, se convierten de alguna manera en mediadores porque están ahí. Y esa... me parece, repito, porque me parece importante decir eso, esta presencia permanente de los grupos religiosos en los espacios sociales es lo que de alguna manera les da luego la fuerza para reclamar otras cosas. Entonces, esa asistencia se necesita para, por ejemplo, cubrir el espacio de atención a las personas con problemas de adicciones en las que el Estado
hace agua Sí, sí, bastante sí. seguido, entonces ellos están ahí. Verónica, el tema de la legalización del aborto Sí. y del posicionamiento en torno al aborto ha sido un tema que reinstaló la contundencia con la que la Iglesia evangélica y los evangélicos se vienen extendiendo no solo en Argentina, sino en América Latina. Ustedes también midieron cómo se comportan las creencias de los argentinos en relación a ese tema también, Sí, ¿no? eso es interesante, porque si bien es cierto que los grupos evangélicos son quienes están más fuertemente en contra de la idea de que el aborto es un derecho de la mujer y están más firmemente a favor de una prohibición total del aborto, hay 5 de cada 10 evangélicos que dicen que el aborto debe estar permitido en ciertas circunstancias, que son las circunstancias actuales de la legislación, que es en caso de violación, malformación del feto o peligro de 5 riesgo de de vida cada de la madre. 10. Sí. ¿Varió esa encuesta la hicieron en 2008 también? Sí, esa pregunta la hicimos ¿Y en cómo el 2008 y en general esa respuesta del Sí. medio no varió mucho. Lo que sí se acentuó, que de hecho se duplicó, es la proporción de personas que declaran que están de acuerdo con que el aborto debe ser un derecho de la mujer. Es decir, Ajá. siempre que la mujer así lo decida, que nos daba alrededor del 14% en 2008 y que hoy nos da 27%. Crecimiento importante. ¿Y esto es en general en las personas creyentes o en todos los encuestados? ¿En qué grupo da A ver, esta? esto es en general. Sí. Mucho más fuertemente y más acentuado entre las personas sin religión. Claro. Luego, entre los católicos y los evangélicos son los que proporcionalmente optan de manera más baja por esta opción. Creo que es alrededor de un 7% de evangélicos, que sin embargo, bueno, Es un número. también sí. es un número. Y ha crecido, aunque se mantiene en ese nivel Sí. bajo, creció de 2008, Sí. ahora Exacto. la cantidad del porcentaje de evangélicos que dicen reconocer ese derecho. Sí, en general esto nosotros lo interpretamos diciendo que la puesta en la escena pública de la discusión sobre la interrupción voluntaria del embarazo proporcionó más información y sirvió para precisar las opiniones. Para nosotros un dato también es que en 2008 nos había dado un porcentaje muy alto de no respuesta, no sabe esta pregunta. Claro. En cambio ahora casi todos contestan algo, Claro, ¿no? O sea, tienen una posición tomada. Sigue persistiendo en Argentina un porcentaje de personas que consideran que el aborto debe estar prohibido siempre, pero no son la mayoría. Importante, ¿no? Cómo la información que circula públicamente genera, bueno, un cambio de percepción de los problemas, Ahí ¿no? nosotros vemos otro Claro. lado, otro espacio donde vemos que esta información también, información y legislación, ¿no? Y políticas debate, públicas, claro. ha cambiado también, es en la consideración con respecto a la idea de que las parejas homosexuales puedan adoptar. Ajá. 6 de cada 10 argentinos están de acuerdo con esto. Muy interesante. Es un porcentaje alto. En 2008 la misma pregunta No, no lo figuró. habíamos preguntado, no la habían eso, no lo habíamos preguntado. Pero 60%. Pero sí, sí. es un porcentaje importante que nos muestra cómo las políticas públicas en favor de la ampliación de derechos también logran penetrar en las opiniones de la sociedad y logran determinadas opiniones. ¿Cuál es el posicionamiento en relación a la muerte y a la posibilidad de intervenir de alguna manera activa? Por ejemplo, la decisión de una persona enferma o enfermo terminal, en ciertos casos, ayudar a ese pasaje. Bueno, es interesante porque nosotros preguntamos si en caso de una enfermedad incurable Claro. y terminal, ¿cuál sería la decisión? Las opciones eran 3. Una es pediría a los médicos que prolonguen mi vida, otra es pediría a los médicos que pongan fin a mi vida y otra es pediría que dejaría que se haga la voluntad de Dios. Esta fue la opción elegida por la mayoría de ¿Cuál? los argentinos. ¿La última? No, sí, la voluntad de Dios, voluntad que sea de la Dios. voluntad de Ajá. Dios. Por Sí, todo, sí. la mitad de los habitantes de Argentina eligió que se haga la voluntad Claro, de Dios, la elegiría que se haga la voluntad de Dios. Pero en términos totales, si uno considera la población total, ¿cuántos se consideran creyentes en la población total? No importa qué tipo de En la de población creencia. total hay un 80% de las personas que creen en Dios Y y el un cin- 80% claro. que cree en Jesús. Bien, y de ese 80%, no todos creen necesariamente que la muerte No. se deja a la voluntad de Dios. No, exactamente. Y ahí vemos también cómo hay un crecimiento entre los sin religión de las opciones que marcan más la autonomía del sujeto para decidir. Digamos, una cosa es poner la voluntad en Dios y otra cosa es yo decido por mí mismo y le pido a los médicos que hagan una cosa, que intervengan o Sí, le sí, pido sí, a los sí, sí. médicos
que pongan fin a mi vida. Sí, sí. Ahí lo que vemos es que los sin religión son quienes más eligen esas dos opciones, es decir, las razonable, opciones de claro. la autonomía, es razonable Sí. y es lógico, y los evangélicos, por supuesto, eligen más, Claro. en un porcentaje mayor, que se haga la voluntad de Dios. Última pregunta, Verónica. ¿Dirías que hubo mayor avance de las posiciones más progresistas, por llamarlas de alguna manera, en relación a la concepción y al aborto, y no tanto en relación a la eutanasia, por ejemplo, que atraviesa el tema de la muerte? La eutanasia es un tema relativamente nuevo, poco conocido y aún poco discutido. Nosotros creemos en el equipo que es algo que se va a discutir. Lo que sí notamos es que hay un avance en sentido de ampliación de derechos en lo que tiene que ver con la sexualidad, la concepción de la familia, el aborto, la concepción de la familia es como si se fuera despatriarcalizando de a poco, pero notamos con una cierta preocupación, además debo decir, que hay determinados núcleos que preocupan precisamente a todo lo que hemos ganado como derechos humanos en la Argentina. Por ejemplo, hay un porcentaje muy alto de personas que estarían de acuerdo con implementar la pena de muerte para delitos graves, y eso nos preocupa mucho. ¿Le habían hecho esa pregunta en No, 2008? esa es No, nueva. Ajá. Esa es nueva. ¿Qué porcentaje? 50. Ah, muy La mitad de la alto. población. Mirá vos, qué curioso eso, ¿no? Es curioso y es muy preocupante Es realmente. preocupante, claro. Bueno, seguiremos intentando entender ese punto en próximas entrevistas. Muchísimas gracias, Verónica. Muchas gracias a vos. Nos vamos a un corte en la Repregunta Noticias de Fondo y enseguida volvemos.